Realizamos la resolución de la pregunta F10. Desde lo alto de un edificio de altura h se deja caer un cuerpo. ¿A qué distancia respecto al suelo su velocidad es igual a la mitad de la que tiene al llegar al suelo? Tenemos entonces un cuerpo cayendo desde una altura h. Para poder analizar el ejercicio, debemos plantear la referencia, el eje Y, cuyo origen de coordenadas coincidirá con el suelo. Tenemos un cuerpo en caída. Este cuerpo en caída va a tener una velocidad justo antes de chocar con el piso. Esta velocidad la vamos a denominar V1. Un poco más arriba, en algún momento de la caída, este cuerpo va a tener una velocidad V2. El enunciado nos indica que esta velocidad 2 debe ser la mitad de la que tiene al llegar al suelo. Es decir, V2 deberá ser V1 dividido entre 2. Respecto a las coordenadas sobre el eje Y, podemos observar que en el momento donde inicia, tenemos una coordenada h sobre el eje Y. En el momento que tenemos V2, llamaremos coordenada D, que representa la distancia respecto al suelo. Podemos hacer uso de una de las ecuaciones del movimiento vertical. B cuadrado es B inicial al cuadrado más 2 veces el valor de la gravedad, Y final menos Y inicial. Haremos uso de esta ecuación para B1 y para B2. Iniciamos con el análisis de la velocidad 1, justo antes de chocar con el suelo. Por tanto, diremos que la velocidad 1 elevado al cuadrado deberá ser igual a la velocidad inicial 1 elevada al cuadrado más 2 veces la gravedad por la posición final menos la posición inicial. Podemos representar un pequeño esquema para identificar las coordenadas. Representamos nuevamente el eje Y observamos que iniciamos nuestro movimiento en la coordenada h. Esta deberá corresponder a la posición inicial. El final del movimiento se dará cuando estamos en V1, con la velocidad V1, y esto es a punto de tocar en el suelo, prácticamente en el suelo. Por tanto, tendremos la coordenada 0, que será la posición final del movimiento. Además, contamos como dato que el cuerpo se deja caer, lo que nos indica que la velocidad inicial del movimiento es 0 metros por segundo. Sustituyendo estos datos en la ecuación, podemos afirmar que V1 elevado al cuadrado será igual a 0 elevado al cuadrado más 2 veces el valor de la gravedad por 0 menos h. La velocidad 1 elevado al cuadrado deberá ser menos 2 veces la gravedad por la altura. Y de esta forma hemos obtenido una ecuación que vamos a llamar 1. Ecuación número 1. Realizamos el análisis para la velocidad 2. Planteamos la misma ecuación. V2 elevado al cuadrado deberá ser la velocidad inicial 2 elevada al cuadrado más 2 veces el valor de la gravedad por la posición final menos la posición inicial.
Claro que para identificar estas posiciones deberemos nuevamente hacer un esquema de referencia. Nuevamente coloco un pequeño eje Y sobre el cual puedo ubicarme. Observamos que nuestro movimiento nuevamente inicia en h. Pero en el caso de la velocidad 2 no llegamos al piso. El piso está en el origen de coordenadas, en 0. Pero simplemente nos interesa hasta D, porque es en el instante D en el cual tenemos la velocidad 2, en la coordenada D del eje Y. Podremos decir entonces que H será la posición inicial y D será la posición final. Nuevamente, la velocidad inicial será 0 metros por segundo. Sustituimos los datos dentro de esta relación. Tenemos que la velocidad inicial es 0, la posición final es D y la posición inicial es h. Sustituyendo estos datos en la ecuación tendremos que la velocidad 2 elevada al cuadrado será 0 al cuadrado más 2 veces el valor de la gravedad D menos h. Además, conozco que la velocidad 2 es la mitad de la velocidad 1 por datos del enunciado, por lo cual realizamos esa sustitución. Deberemos tener B1 medios elevado al cuadrado igual a 2 veces la gravedad D menos h. Distribuyendo el exponente tanto al numerador como al denominador, vamos a tener B1 elevado al cuadrado sobre 4 igual a 2 veces la gravedad D menos h. Podemos multiplicar la ecuación por 4 o, visto de otra manera, este 4 pasaría a multiplicar. De forma que vamos a tener B1 elevado al cuadrado 8 veces gravedad D menos h. A esta podemos llamar ecuación número 2. Hemos formado un sistema de ecuaciones, recordando la primera, B1 al cuadrado menos 2GH. La segunda ecuación, B1 cuadrado 8 veces G D menos H. Podríamos realizar una igualación y plantear que B1 elevado al cuadrado debe ser lo mismo que B1 elevado al cuadrado. Tendremos la ecuación menos 2GH que debe igualarse con la segunda obtenida. 8 veces G D menos H. Podemos mantener el miembro izquierdo de la ecuación como menos 2GH y en el miembro derecho distribuir 8G al paréntesis. 8G D menos 8GH. Distribución de 8G multiplicando al paréntesis. Realizamos transposición de términos. Menos 2GH más 8GH deberá ser igual a 8 veces GD. Tenemos términos semejantes, menos 2 más 8 nos dará 6GH. Esto será igual a 8
D. Podemos despejar la letra D, objeto de interés del ejercicio, obteniendo 6GH sobre 8 veces G. Observamos que la gravedad se simplifica, numerador con denominador. Y podemos simplificar. Mitad de 6, 3. Mitad de 8, 4. Acá tendremos 3/4 de H igual a D. Por lo que concluimos el ejercicio afirmando que la distancia buscada es 3/4 de la altura H del edificio. De esta forma queda concluido y la respuesta será el inciso A, 3/4 de H.